Vamos entonces ahora a movernos a un tema que venía hablándome Dios en el corazón hace bastantes meses, pero sigue siendo muy importante para nosotros y quizás no sé si tan importante como el matrimonio, pero sí muy importante para los días en que vivimos el día de hoy. Y el título de la predicación es ¿Qué piensa Dios de Israel el día de hoy? ¿Qué piensa Dios de Israel el día de hoy? Hoy, ¿qué está pensando Dios en el corazón con todo lo que vemos? Y tengo muchos deseos de hablar esto porque algunos de mis amigos y nuevos creyentes y de los antiguos y nuestros jóvenes están viniendo con muchísimas preguntas y yo quiero responder a muchas de esas preguntas, pero desde la perspectiva de la visión de la iglesia. Por supuesto que nuestra iglesia tiene una característica muy especial, es que en el centro de la visión de esta iglesia está el amor por Israel. Y yo a veces digo, ¿por qué Dios nos dio ese amor por Israel con ese deseo? Quiero decirle que llevamos 35 años yendo a Israel, amando a Israel. Nosotros como iglesia llevamos ya más o menos 23 años. Mi esposa fue por primera vez a Israel en el día, en el año más o menos 2002, 2001 a 2002. Y eso es impresionante, son muchos años. Cada uno de los que son antiguos han ido 5, 10, 15 veces a Israel. Y cada vez que las personas nos buscan a nosotros, muchas veces por internet, se encuentran que es una iglesia que ama a Israel. ¿Sí? Y eso tiene un trasfondo. ¿Por qué Dios nos permite y quiere que hagamos eso? Y para muchos de ustedes es un tema que está muy cercano a su corazón por muchísimos motivos. Para unos es la información que han vivido, para otros es una novedad, para otros es un movimiento y algo nuevo que Dios quiere enseñar. Entonces es muy importante entender qué siente, qué quiere, qué piensa Dios en su corazón acerca de Israel. Entonces, el día de hoy vamos a leer Romanos. Hoy no vamos a mirar varios aspectos o vamos a mirar varios versículos, sino que nos vamos a dedicar a ver qué piensa el Señor. Y dentro de esto quiero decirle una cosa, la palabra de Dios es inspirada por Él, ¿sí? Entonces, cuando nosotros entendemos la palabra de Dios, entendemos que primero que todo es inerrante. Repite conmigo, inerrante. Inerrante quiere decir que no tiene error. En su palabra está su deseo, está su pensamiento y que no encontramos error, no se contradice. Y que también es inspirada por Dios. Es decir, casi cada palabra, o casi no, la palabra que Dios ha hecho allí está hecha y dictada para nosotros. Es una manera de decirnos en una carta, digamos, escrita de 66 libros, qué es lo que Él piensa, qué es lo que Él analiza, qué es lo que Él quiere. Entonces, quiero llevarlos a través de eso, pero antes de llevarlos, quiero contarles que Israel es el reloj profético de Dios. Israel es para nosotros una parte central de nuestra visión. Israel es quien tiene las bases teológicas de nuestra fe. Lo que nosotros creemos hoy en el Nuevo Testamento es porque hubo un Antiguo Testamento. ¿Sí? Y todo está basado y todo está alineado desde el libro de Génesis como un hilo conductor que lleva hasta Apocalipsis. Y en medio de ese ídolo y de ese hilo conductor encuentra la iglesia y le da el nacimiento a eso. También encontramos que los escritores de la Biblia son todos judíos. No sé si usted lo sabía, son todos judíos y creyentes en cuanto a eso. Eran creyentes que habían creído en el Mesías. Y una de los favores, uno de los también de las misiones más importantes para que Dios le dio al pueblo de Israel era que ellos pudieran escribir todas las palabras y cuidarlas. En pocas palabras, los judíos son los guardianes históricos de el pueblo de, perdón, de la palabra de Dios. Es por eso que encontramos y que a ellos les habla en cuestiones de fechas, de números, y a nosotros nos habla en cuestiones de conceptos. Entonces es muy importante. Finalmente el Mesías es judío. El Mesías viene de la tribu de David, de Judá, y el Mesías es simplemente nuestro Cristo, es una promesa dada inicialmente a los judíos y luego abierta al pueblo de los gentiles. Entonces, esto es muy importante entenderlo para nosotros como iglesia. Y yo espero que usted vaya abriendo su corazón para que Dios le vaya dando a usted esa visión y usted pueda ir tocando esos puntos en su corazón y entendiendo sobre todo por revelación cuál es el plan de Dios como Israel.
con Israel. Hace muchos años se enseñó, y si quiere anotar esto por allí, se enseñó lo que se llama la teología del reemplazo. ¿La teología de qué? Muy bien, y la teología del reemplazo consiste en que la iglesia reemplazaría al pueblo de Israel. ¿Sí? La iglesia iba a reemplazar al pueblo de Israel. Y hay muchas iglesias que hasta el día de hoy creen que la iglesia es la que reemplaza o la ha reemplazado el pueblo de Dios. Y allí hay un error teológico porque la iglesia no ha reemplazado el pueblo de Dios. Dios sigue hablando, inclusive hace en la misma iglesia, trae los dos grandes pueblos que hay, que son los gentiles y los judíos. Entonces, le doy otra cosa para que pueda pensar, otra idea para que podamos pensar. Cuando Dios ve el mundo, no ve cierto 140 o 200 países o no sé cuántos países hay, tampoco Dios lo define por lenguas, tampoco Dios le define por etnias. Cuando Dios ve el mundo desde arriba, supongamos que lo estuviese mirando desde arriba, y esto es simplemente un ejemplo, ve tres lugares, ve tres grupos importantes. El primer grupo se llama el pueblo de Israel, lo que nosotros llamamos ahora por ejercicio, vamos a decirlo así, o por costumbre, los judíos. El segundo pueblo se llama el pueblo de los gentiles, aquellos que no son judíos, israelitas o judíos y gentiles. Y dentro de esos dos grandes grupos, Dios coloca algo que se llama la iglesia, que son un subconjunto de cada uno. Son aquellos hombres gentiles que han creído en él y son aquellos hombres judíos que inicialmente creyeron en él. Entonces, esto es muy importante comprenderlo para poder entender, sobre todo en esta época, porque estamos en una oleada muy grande de información en contra de Israel y en contra al final es en contra de Dios. Miren, les voy a decir esto, y para mí es revelador y es una reflexión a nivel personal. Siempre lo digo, si Israel hubiera sido Colombia o si Colombia hubiera sido el pueblo escogido por Dios, en este momento la guerra sería contra Colombia. Si Ecuador fuese el pueblo elegido por Dios, en este momento la guerra sería en contra de Ecuador. Si Inglaterra, si la China, póngale, el problema no es el pueblo, el problema es quién hay detrás del pueblo. Y en este caso, quién hay detrás del pueblo es Dios. Y por eso esto se vuelve un tema tan, en inglés, tricky, tan complicado y sobre todo un tema que tiene un desglose que es muy difícil de entender si no se tiene bien el corazón puesto en la palabra de Dios. Y es precisamente lo que ha pasado en los últimos tiempos. Le voy a contar otra cosa. Conocí hace meses, o conocí, no, tuvimos la oportunidad de tener una señora, una chica conocida para algunos de la iglesia, dentro de la iglesia, en Malcu, en el grupo de Malcu, ahí estaba comenzando a traer a su hijo. Y ella, en el momento que nos encontró que nosotros estábamos y que éramos una iglesia que lo ponemos en la página web y que lo hemos enseñado, hemos hablado de Israel, pagamos dinero para que Israel vuelva otra vez, hacemos algo que se llama Aliyah. Es una iglesia que es súper pro Israel, la nuestra, y cuando ella encontró, se desanimó muchísimo al punto que sacó a su hijo de la iglesia. Y nosotros lo entendemos porque las visiones son las visiones. Lo que más me sorprendía la que ella me decía, yo desde hace 6 meses o 8 meses, algo parecido así, me decía que había dejado de ir a trabajar. Y me sorprendió muchísimo. Dijo, pero ¿por qué fuiste a dejar de trabajar? Y dijo, porque por la guerra en Israel en este momento. Y yo la miré y para mis adentros dije, bueno, ¿qué es este efecto tan tremendo el que está pasando? Porque este cambio? Digo, esta es una señora que vive en Latinoamérica y es tan fuerte, ya dice que quedó en depresión por todo lo que estaba pasando en ese momento. Dejó hasta de trabajar y yo le dije, bueno, esto es impensable para nosotros, sobre todo porque nosotros tenemos una visión muy clara frente al tema, pero el impacto que estaba haciendo generacional y en su familia, tanto que tomó a su hijo, lo sacó de Maiku, el hijo pues estaba haciendo las raíces correspondientes y los llegó a sacar. Yo pensé para mis adentros, ¿qué efecto tan grande es este a nivel espiritual? Porque el propósito de Dios era conectar a su hijo y el propósito nuestro como iglesia era levantar a su hijo, presentarle al Señor Jesucristo y que él pudiera crecer
en los caminos del Señor. Sin embargo, es tanto el concepto tan fuerte, fue eso que lo llevó a sacar de la iglesia. Ahora, cuando estábamos hablando, ella me decía acerca de esa lucha que tenía interna y esa lucha política o mental o espiritual, que no es simplemente una lucha, no es una ideología, sino que es una ideología que tiene una fibra espiritual muy fuerte. Yo le decía, pienso que aquí hay un problema. Digo, mira, el problema creo que es el siguiente. Cuando tú viniste, nosotros no dijimos si eras o no creyente, te aceptamos con tu pasado y con tu presente. Y es así. Yo nunca le hice preguntas acerca de si entraba y no era una problemática. No le preguntamos si bebía, si fumaba, si creía, si no creía. Y no tuvimos ningún tipo de prejuicio para ayudarla. Sin embargo, ella tenía un prejuicio muy grande, Israel en contra de nosotros. Y entonces me hacía preguntarme, y dentro al final en la conclusión que yo le decía, tienes las puertas abiertas, nosotros te queremos y está bien, si no entiendes Israel, pues no hay ningún problema. Eso no quiere decir que no puedas conocer al Señor Jesucristo. Pero yo lo que estaba tratando, lo que estoy tratando de demostrarles es el efecto tan grande que hace que inclusive coloque una barrera entre conocer al Señor y no conocerlo. Porque si alguno de ustedes me dijera, mire, pastor, pues Israel esto, Israel otro, y yo lo entiendo, ahí son formas de ver y luego Dios tiene que ir mostrando ciertas cosas. Pero me impresionó el cómo detuvo la historia, el camino de conocer al Señor de sus dos hijos. Era como si fueran ¡pum! Arrebatados. ¿Es cierto? Y es lo vimos muy de cerca nosotros los que estábamos aquí. Entonces, para ahora es muy importante que entendamos qué piensa Dios de Israel, cuál es la mentalidad Dios acerca del pueblo de Israel y que tengamos un corazón limpio para hacerlo porque estamos ante algo que no simplemente es un partido, un problema político. Miren, Ucrania no causa esto, no lo causa Vietnam, no lo ha causado 50 años de problema en Colombia, de problema social, no lo causa la guerra de los 1000 días, no lo causa ninguna otra guerra y están pasando cosas en el mundo terribles, pero lo que pasó en Siria, el Estado Islámico, pero sí está pasando porque tiene que ver con Israel. Entonces es muy importante que sepamos y que podamos entender lo que vamos a hablar en los siguientes minutos. Entonces, comencemos con un principio bíblico de hoy que va a arropar toda esta enseñanza que tenemos y escríbalo allí. El principio bíblico es acerca de Dios y note lo que dice. La fidelidad, misericordia y sabiduría de Dios son inmutables. ¿Son qué? Inmutables. Muy bien. Él no cambia y cumplirá el plan que comenzó. Necesito que usted entienda la predicación aparte de este concepto y que entendamos que Dios es fiel, es misericordioso y también es muy sabio para llevar a cabo sus planes. Y mencioné la palabra inmutable. Y usted tiene allí también un cuadro con 3 versículos y quiero nombrar algo para poder tener el fundamento correcto de lo que se llama la doctrina de la inmutabilidad de Dios. Anótelo allí en ese cuadro, la inmutabilidad de Dios. Necesito que la iglesia pueda comprender este concepto. Este concepto y esta doctrina y enseñanza espiritual es esencial en su vida y en mi vida, pero también es esencial y la vemos a través del pueblo de Israel y a través de las promesas que Dios ha hecho. Y la promesa o la doctrina de la inmutabilidad es básicamente que Dios no cambia. ¿Dios no qué? Cambia. Quiero llevarlo a 3 versículos que usted tiene allí simplemente para nombrarlos y para mirar esa inmutabilidad. Y sé que esto le va a gustar. De hecho, le quiero decirle esto, quiero compartir esto con usted. Esta doctrina, la inmutabilidad, es su descanso de que Dios no cambia con usted, pero tampoco cambia con el pueblo de Israel. Entonces, vaya conmigo a Malaquías 3:6, lo tiene allí en sus notas. Note lo que dice, porque yo Jehová no cambio. ¿Yo qué? No cambio. Que quiero que resalte esas palabras. No cambio. Dios no cambia. Y eso para nosotros es una gran ventaja, pero para el pecador es una desventaja. Hebreos 13:8 nos dice, Jesucristo es el mismo ayer. Jesucristo es qué? El mismo. Quiero que resalte las palabras el mismo. Dice ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo, cuando hablamos del Señor Jesús, el Señor no cambia, el Señor sigue siendo igual. Y vuelvo y digo, para nosotros es una gran ventaja.
¿Por qué? Porque no solamente Jesús, Dios, no cambia, sino que también es bueno. Al ser bueno y no cambiar, pues el efecto es que siempre va a estar igual y va a estar a favor de los que Él ha escogido. Sin embargo, y quiero plantearle esto, si fuera malo y no cambiara, quiere decir que fuera eternamente malo todo lo que tendría que ver con Dios. Gracias que el Señor no cambia, pero quiero decirle esto, nosotros sí cambiamos. Quiero que le dé un aplauso, Señor, por la inmutabilidad. Y Santiago 1:17 describe esta ley o doctrina de la inmutabilidad de Dios. En la última parte del versículo dice, en el cual no hay mudanza. Quiero que resalte las palabras, no hay mudanza. Mudanza quiere decir cambio. Mudanza quiere decir que él hoy no amanece de mal genio. Y para mí esto es muy bueno porque hay días en que yo amanezco de mal genio. Y hay días en que amanezco y lo sabe mi esposa y mis hijos y los que están a mi alrededor. Hay días en que usted cambia. Hoy usted cree que Dios va a hacer esto más, o que usted hoy ama a Dios y mañana puede odiar a Dios. Esto es un pensamiento muy, muy real y muy, muy práctico en el tema de nuestra vida. A veces queremos hacerle, a veces no, a veces creemos que somos salvos, a veces no. Y gracias a Dios que Él no es como nosotros, que nosotros podemos confiar, Señor, me dijiste que me amabas ayer, el Señor me va a amar hoy y me va a amar los siguientes días de mi vida. Dele otro aplauso al Señor. ¿Cómo que no? Entonces Santiago 1:17 dice al final, ni sombra de variación. Quiero que resalte las palabras sombra de variación. En pocas palabras, es más o menos esto. Si dejáramos una roca, quiero que piensen un ladrillo, una piedra gigante, y esa piedra gigante es Dios, y la pusiéramos de eternidad a eternidad, al fin y al cabo, después de 1000, 2000, 3000, 5000, 20000 años, no se va a mover ni un milímetro. No hay nada. En esa es más o menos la expresión de la sombra de variación. Es decir, si lo observáramos y dejáramos una cámara ahí por miles y millones de años, vamos a ver que Dios no se mueve. El trono de Dios está tan justo y no lo mueve absolutamente nada. Y eso para nosotros es una ventaja y para nosotros es una gran promesa. Tiene que darle otro aplauso, Señor. Muy bien, entonces con eso en mente, vamos a leer, no le voy a explicar ni el comienzo, no le voy a explicar cosas que tengan que ver con diferentes lugares, solamente vamos a ir a través del capítulo 11 del libro de Romanos y vamos a ver qué siente Dios por Israel. Y quiero que cada uno de nosotros pueda entender, y llegue a la conclusión, esto es lo que él dice, esto es lo que él piensa, y vamos a ver cómo Dios nos relata lo que él experimenta por Israel. Entonces vaya conmigo allá donde dice Romanos 11 y coloque estas palabras. Dios, Israel y los gentiles. Dios, Israel y los gentiles. Anote allí. O principios acerca de Dios, Israel y los gentiles. Y voy a comenzar entonces con el versículo 1. Y le decía que vamos a ir mirando lo que Dios dice y luego vamos a ir sacando algunas conclusiones. Y yo espero que el Espíritu Santo nos hable y nos lleve a unas conclusiones determinadas acerca de qué cree y qué siente Él por Israel o qué piensa Él por Israel el día de hoy. Versículo 1, vaya conmigo y mire lo que dice. Entonces, este es Pablo hablando, pregunto, ¿acaso Dios ha rechazado a su propio pueblo, la nación de Israel? Por supuesto que no. Repita conmigo, por supuesto que no. Ok, quiero que resalte esas palabras. Por supuesto que no. Y vamos a sacar un par de ideas acerca de eso. Usted puede anotarlas allí. Dice, yo mismo, dice él, soy israelita, descendiente de Abraham y miembro de la tribu de Benjamín. En pocas palabras, dice él, no puede estar rechazando a Israel porque yo mismo soy judío. Yo, ¿cómo soy salvo? ¿Cómo es posible que yo hoy esté escribiendo a la iglesia? Y usted sabe que el apóstol Pablo es el escritor del 70% del Nuevo Testamento. Es judío, lo acabo de decir, soy descendiente de Abraham, miembro de la tribu de Benjamín. Pero quiero que anote esta idea central allí y anote, Dios no ha rechazado a Israel. Anótelo allí. Dios no ha rechazado a Israel. Entonces, lo primero que vemos en el corazón de Dios, Israel sigue siendo central en su corazón. Lo primero que él piensa, ¿sí?
En segundo lugar, quiero que anote allí, le llama su propio pueblo y también le llama nación de Israel. ¿Sí? Eso no tiene que tener más explicación. Hoy vamos simplemente a leer la palabra de Dios y lo que el Señor piensa acerca de Israel, aún para el día de hoy. Muy bien, vamos al versículo 2. No, Dios no ha rechazado a su propio pueblo, lo acabamos de leer, el cual él eligió desde el principio. ¿Desde cuándo lo eligió? Ok, quiero que resalte esas palabras. Lo eligió desde el principio. ¿Sabía usted que usted también ha sido elegido desde el principio? ¿Sí? Y qué bueno que Dios todavía sigue amando a Israel desde el principio. ¿Sí? Porque quiero decirle esto y me voy a adelantar algunas palabras. Si Dios es infiel con Israel, entonces lo más seguro es que va a ser infiel con usted. ¿Estamos? La, el aspecto o la razón o el que Dios sea fiel con Israel quiere decir que entonces podemos confiar con nosotros, va a ser igual. Quiero que piensen en una compañía. Usted va y visita, qué sé yo, una peluquería. Yo no puedo ir a una peluquería, ¿sí? Pero si usted va visitando una peluquería y usted habla con el cliente anterior y dice, ¿qué tal? Y él dice, muy bien. Entonces usted dice, bueno, seguramente que si este ha sido tratado como buen cliente, pues entonces lo va a hacer conmigo. Y perdóneme que el ejemplo es muy sencillo, pero quiero decirle, Dios sigue siendo y eligió a Israel desde el principio. Entonces, tome usted y saque un par de conclusiones. Ahora, luego hace una pregunta, dice, ¿se dan cuenta de lo que dicen las escrituras sobre el tema? Creo que resalte esas palabras. ¿Se dan cuenta de lo que dicen las escrituras sobre el tema? Quiero que coloque allí otra idea importante. Aparte de que Dios eligió a Israel, escriba, las escrituras hablan sobre Israel. Las escrituras hablan sobre Israel. Entonces Dios nos dice a nosotros, a los hombres y a los que estamos leyendo el libro de Romanos, era hecho, fue escrito para una población de romanos, de los que estaban en Roma. Él los estaba escribiendo a la iglesia, que estaba una mezcla tremenda. Y a la iglesia le dice, se dan cuenta que la escritura habla acerca de estos temas. Y yo quiero que usted lo entienda, las escrituras tocan el tema, lo hablan. Eh, eh, Tocan el tema de que Israel es el pueblo de Dios, tocan el tema de que Israel fue elegido desde el principio. Muy bien, siguiente parte del versículo nos dice, el profeta Elías se quejó del pueblo de Israel ante Dios. Y quiero que resalte las palabras, el profeta Elías se quejó. Y la queja fue la siguiente, Señor, han matado a tus profetas y derribaron tus altares. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Quiero decirle que el pueblo de Israel siempre ha estado en conflicto. Si lo quieren anotar allí, siempre ha estado en conflicto. Y aún el mismo pueblo de los que están allí se quejan. Y esto es lo que está pasando ahora. Muchas personas se están quejando. ¿Quiere decir que el pueblo de Israel es bueno o es malo? ¿El gobierno de Israel es bueno o es malo? Es bastante difícil de entender. Y yo hasta el día de hoy no me atrevería ni a poner ni por el pueblo de Israel, ni por Petro en Colombia, ni por Uribe, ni por Donald Trump, ni por Keir Starmer, ni por el que acaba de pasar, ni por el uno, ni por el otro. El mundo entero está esperando un Salvador. El verdadero gobernante se llama Jesucristo. Y es lo único que nosotros podemos esperar. Si usted ha puesto su confianza en alguno de estos primeros ministros, la embarró. Si usted ha puesto su confianza aún, escuche lo que le voy a decir, en su jefe, aunque sea muy buen jefe, la embarró, porque maldito el hombre que confía en el hombre, ¿sí? Pero nuestra confianza no está puesta en ninguna persona, debería estar puesta en Dios. ¿Quiere decir eso entonces que nosotros no vamos a respetar a las personas y no vamos a respetar aquellas circunstancias que hay? Por supuesto que no. La vida tiene y Dios ha colocado autoridades, pero nos pide que a través de su providencia nosotros sigamos confiando en Él a pesar de lo que pasa. Entonces, el pueblo de Israel ha rechazado aún al mismo Dios. ¿Quiere anotarlo? Anótelo. El pueblo de Israel ha rechazado aún al pueblo de Dios. Versículo 4 o cuarto, o versículo número 4. Escuche lo que dice. ¿Y recuerdan la respuesta de Dios? Ahora quiero que resalte esas palabras. ¿Recuerdan la respuesta de Dios?
Y piense unos segundos en eso. La Biblia nos dice a nosotros, recuerden la respuesta. Y es muy importante, para entender a Israel, usted tiene que entender cómo responde Dios, qué está respondiendo Dios, le está diciendo. Elías se quejó, y escuche, Elías ni siquiera era un incircunciso. Elías era un hombre santo. Dice la Biblia que oró y hasta se detuvo la lluvia por no sé cuántos días, por meses, años. ¿Cómo sería este hombre? Y se estaba quejando y Dios le dijo, no te quejes, Elías. Tranquilo, espérate lo que vamos a hacer. Ahora, note la siguiente respuesta acerca de Elías. No tengo 7,000 más que nunca se han inclinado ante Baal. Quiero que resalte las palabras. No tengo 7,000. 7,000 es el número 7, es el número de un proceso de Dios. Es decir, no tengo yo un grupo elegido. En pocas palabras, Dios nos está diciendo, recuerden iglesia, que yo tengo un grupo elegido, que no necesitan su ayuda. Yo no necesito que me ayuden. Cuando Usías intentó tocar el arca de Dios, dice la Biblia que cayó muerto en ese momento. Para algunos humanistas dicen, ¿cómo Dios puede hacer caer el muerto de ese hombre? Y lo que estaba diciendo Dios simplemente es, ¿Dios Todopoderoso necesitará la ayuda de alguien? Pues no. Nos está diciendo, aún yo tengo, no se preocupe, la salvación está en mis manos. Usted y yo tenemos, algunos tienen 50, 60, 70, otros tienen 15, 20, otros tienen 30. Pero Dios dice, tranquilos, yo soy el Dios eterno. Y yo sé y veo el principio, el final antes de que ocurra, ni siquiera el principio. Entonces, esta parte de la visión de lo que siente Dios nos lleva a entender qué quiere Dios con nosotros. Entonces, quiero que resalte la palabra y que coloque dos ideas. Uno, la Biblia nos recuerda la respuesta. Y dos, Dios tiene elegidos. Y tiene elegidos, obviamente, en Israel. Versículo 5. ¿Qué estamos haciendo? Estamos leyendo lo que hay en el corazón de quién. No están como muy seguros. ¿Qué estamos haciendo? Estamos viendo qué piensa Dios acerca de Israel el día de hoy. Versículo 5. Lo mismo sucede hoy. ¿Lo mismo qué? Ok, quiero que resalte esas palabras. Lo mismo sucede hoy. Y anota esa idea. Lo mismo, el mismo conflicto sucede hoy con Israel. Y ha sucedido siempre. Hoy, desde el día que comenzó la matanza en octubre, 7 de octubre, me impresiona porque nunca antes había pasado que toda la gente, mucha gente estuviera continuamente luchando en contra de Israel. Les voy a decir esto, es impresionante que hasta homosexuales, gente transgénero, luchando en contra o pro Hamas. Impensable solamente en el tema del argumento y del razonamiento, del razonar, ¿cómo es posible que defiendan todo lo que está haciendo o mucho de lo que hace el pueblo o el grupo de Hamas cuando ellos mismos los aniquilarían? Porque usted y yo sabemos que el Islam no permite el homosexualismo, a pesar de que, escuche lo que le voy a decir, en la base, una de las bases del Islam es el homosexualismo. ¿Qué es el homosexualismo? Es el odio a sexo opuesto. Y la mujer en el Islam, ¿qué es? Un ciudadano de segunda categoría. Es por eso que el hombre camina adelante, la mujer detrás. Esto es un concepto que todo aquel que conozca el Islam lo sabe. Por eso una persona que esté entregada al Islam, su promesa es que va a tener 27 mujeres revirginables. No sé si usted sabía esto. Eso es lo que la práctica o el día a día, culturalmente se dice que ellos van a esperar. Nuestra esperanza es que Dios nos diga, buen siervo y fiel, entren, descansen, han hecho su labor. La esperanza de ellos es esa. Cuando uno le pregunta, entonces, ¿qué pensarían las mujeres? Si se guardan, bueno, pues ellos van a decir, es imposible. No, es el hombre quien puede casarse con varias mujeres, no la mujer la que puede casarse con varios hombres. Entonces, esto nos lleva a pensar que lo mismo sucede hoy. ¿Sabe usted que el libro de Esther es el libro que nos enseña acerca de la aniquilación del Estado de Israel? Y en pocas palabras, la aniquilación o el libro de Esther también es una manera
en la que es una sombra de la aniquilación de la iglesia, del pueblo de Dios. Entonces, necesitamos entender, es lo mismo que sucede el día de hoy. ¿Por qué? No es porque sea Israel, es porque es el pueblo de Dios. Quiero que sepa, la pelea no es eso. Contaban algunos pastores acerca de, en algunas iglesias le tenían manía a los hijos de los pastores o de la gente que estaba en autoridad por alguna razón. Y los padres decían, no, no, hijo, no es que usted desea. Si fuera otro hijo, si mi hijo se llamara Manuel, Pedro, Julián, Alberto, el problema no sería contra ti, el problema es contra nosotros, porque representamos la autoridad. Entonces, quiero que piense, es el problema detrás, es quién está detrás de este sistema que se llama el sistema de Dios. Y quien está en contra del sistema de Dios es el que está en contra, perdón, el que moviliza el sistema mundano o el sistema que va en contra. Solo hay dos sistemas, solo hay dos reinos, el reino de las tinieblas o el reino de los cielos. ¿Sí? En pocas palabras. Muy bien, vaya conmigo. Dice, lo mismo sucede hoy, porque unos cuantos del pueblo de Israel han permanecido fieles. Quiero que resalte las palabras. Algunos han permanecido fieles. Pero note cómo han permanecido fieles. No dicen que sea gente excelente. Nosotros creemos y le pasa mucho a la iglesia. Yo no sé si les ha pasado a ustedes y para mí esto es encantador. Mire, les quiero decir esto. Me encantaría contarles todo lo malo que va en mi corazón. Y nosotros como iglesia usualmente lo hacemos. Hay iglesias donde los pastores parecen ser que ¿cómo se llama? No partieran un, un vaso, ¿sí? Sin embargo, nosotros como iglesia hablamos de, mire, mi matrimonio es así de difícil, nos ha pasado esto, nos ha pasado lo otro, y eso es de las cosas mejores que podemos hacer. ¿Por qué? Porque la gente de afuera piensa que los cristianos son perfectos. Y entonces cuando vienen a una iglesia donde encuentran imperfección, ellos sienten que, ¡ah! ¡Ay! ¿Cómo puede ser? Porque tienen una expectativa equivocada. Y la Biblia dice que Israel es igual a nosotros. No podemos tener la expectativa de que ellos son ángeles supremos, son seres humanos. Solamente Dios les dio una promesa. Y entonces por eso nos dice las siguientes palabras y quiero que las resalten. Han permanecido fiel por la gracia de Dios. Quiero que resalte, ¿por la qué? Por la gracia de Dios. Luego dice, por su bondad inmerecida al elegirlos. Quiero que resalte la palabra bondad inmerecida al elegirlos. Quiero que sepa que cuando Dios le habló al pueblo de Israel y los escogió y les dijo, no los escojo, y esto no es necesario que toda la gente lo entienda, yo no los escojo a ustedes porque sean los mejores. No. Dice, en otras palabras, los escogí porque son lo peor. ¿Sí? ¿Le gusta esa expresión? Y tiene que gustarle, porque es lo mismo que dice la iglesia. Dice, ustedes que están escogidos aquí, no es porque hubieran sido los mejores, es porque ustedes son lo peor. Y yo los he escogido para mostrar lo mejor de mí. Si usted no entiende esta dinámica del reino de los cielos, usted va a creer que usted es supremamente importante, que usted lo ha hecho muy bien. Es por eso que usted puede llegar a ver a Israel o a cualquiera. Y eso le pasa mucho a la gente dentro de las iglesias. Y entonces la gente dentro de las iglesias, y me pregunto, Señor, ¿por qué nos das gente y por qué los que estamos trabajando contigo tenemos tantos problemas? Y solamente hay una respuesta. Es porque es por mi gracia. Porque si no, cada uno de ustedes diría, yo soy el mejor de todos. Por salvo sois gracia. Por gracia somos salvos. Amén. Eso necesita un aplauso. Denle un aplauso. Entonces anote eso allí. Dice, versículo 6, como es mediante la bondad de Dios, note el raciocinio de Dios, como es mediante la bondad que ellos son salvos, entonces no es por medio de sus buenas acciones. Quiero que resalte, no es por medio de sus buenas acciones. Y coloque otra idea. No, Israel es importante para Dios no por sus buenas acciones. Ya les dije, era un pueblo que llegó a la esclavitud y es simplemente, lo vamos a decir más adelante, pero en él Dios está cumpliendo una promesa que es mucho más grande de lo que pensamos. Amén. Ok, note lo que sigue. Pues en ese caso, repita conmigo, pues en ese caso, resalte la palabra en este caso, en el caso de Israel, dice, la gracia de Dios no sería lo que realmente es, gratuita e inmerecida. En pocas palabras, Dios nos está diciendo, amo a Israel, en este caso, y como ama la iglesia, amo a Israel, no porque ellos hayan hecho algo bueno, amo a Israel
porque los amé. Él le dice a Moisés, 2 capítulos anteriores, le dice, yo voy a tener misericordia de quien tenga misericordia. El problema es la envidia. ¿Por qué a este? Pero cuando nos pasa a nosotros decimos, bueno, Señor, gracias. El corazón del ser humano está lleno de mucha envidia. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué Israel? Pues porque Dios decidió tener misericordia con Israel. Oh, pero no son tan buenos, no son estos, sí, pero Dios decidió tener misericordia de Israel. ¿Qué más vamos a hacer? Usted lo mirará con sus hijos. El que tenga hijos sabe, digo, no, ¿por qué Dios es tan bueno? ¿Por qué usted es tan bueno con sus hijos? Porque son sus hijos. ¿Con quién más va a ser bueno? ¿Sabe usted que las personas que tienen sus hijos, muchos de ellos en prisión y han hecho cosas muy malas, esas mujeres y esos padres siguen amando a sus hijos? Porque el amor de Dios es una gracia. Claro, nosotros diríamos, ¿cómo se atreve esa señora a amarlo? Y él dice, el amor de Dios es por gracia. Muy bien, vamos al versículo 7. Así que la situación es la siguiente. Este concepto, esta temática de Israel, todo esto que pasa es la siguiente. Escuche lo que dice. La mayoría del pueblo de Israel no ha encontrado el favor de Dios que tanto busca. Quiero que resalte las palabras. La mayoría del pueblo de Israel no ha encontrado el favor de Dios. Anótelo allí. El pueblo de Israel, la gran mayoría no ha encontrado el favor. Y eso es lo que pasa, lo que ocurre. Unos cuantos sí lo han encontrado, los que Dios ha elegido. ¿Ok? Quiero que anote y que coloque ese par de ideas. La mayoría no ha encontrado el favor de Dios. Y la siguiente idea es, unos cuantos, los elegidos lo han encontrado. Y aquí nos dice lo siguiente, y escuchemos lo que nos dice el Señor. Pero el corazón de los demás fue endurecido. Versículo 8. Como dicen las escrituras, Dios los hizo caer en un sueño profundo. Resalte las palabras, sueño profundo. En otras versiones nos habla de un velo, que tienen un velo hasta el día de hoy. Dice, hasta el día de hoy les ha cerrado los ojos para que no vean y les ha tapado los oídos para que no oigan. Escuchen lo que le voy a decir. Desde el Mesías hasta hoy, el pueblo no ve ni oye. Pastor, ¿Dios hizo eso? Pues eso fue lo que hizo Dios. ¿Lo haría usted diferente? ¿Alguno de nosotros puede ser Dios aquí? Él sabrá por qué lo ha hecho, aunque nos va a decir en los siguientes versículos. Pero Él lo hizo así. Mire, ¿alguna vez se ha preguntado en su casa por qué usted conoce al Señor y el otro no? Es un misterio totalmente, no lo sabemos. Hay una realidad. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que hay un libre albedrío, pero hay un misterio detrás de esto. Y dice él cierra los ojos. Como Israel no aceptó el Mesías hace 2000 años, sus ojos están cerrados porque hay otro plan. Y quiero que anote allí el tiempo de los gentiles, el tiempo de los judíos, o más bien el tiempo de los judíos, el tiempo de los gentiles y el tiempo de Dios. Le resumo esta idea de esta manera. Dios eligió a los judíos primeramente, les dijo, bueno, les voy a dar un tiempo para que ustedes me demuestren que pueden gobernar esta creación. Demostraron que no podían. ¿Y saben qué dijo? Muy bien, les voy a dar el tiempo ahora a los gentiles a ver si pueden hacer algo. Y les voy a decir una cosa, nosotros los gentiles no hemos hecho ni 5 comparado con lo que el pueblo de Dios había hecho. ¿Sí? Y las representaciones fueron de los judíos el Sanedrín y de nosotros Poncio Pilatos. Poncio Pilatos es la representación del reino romano. En pocas palabras, estaba representando el reino de Israel. Y escucha lo que le voy a decir, iglesia. Esto es muy importante. Dios siempre utiliza gobernantes o líderes para todo. Aquellos que no les gusta el principio de la autoridad. Dios siempre utiliza el principio de la autoridad para todo. Una casa, el principio de la autoridad, un gobierno. Dios siempre utiliza representantes para todo. Y esos representantes no lo hicieron bien y no representaron. Muy bien, esto es muy interesante. Entonces, no sabemos, es la manera, y dice Dios que no han encontrado favor delante de él. Versículo 9, vaya conmigo. También David dijo que su mesa de abundancia se convierta en una trampa.
en un engaño que los lleve a pensar que todo está bien. Y quiero que resalten las palabras, en un engaño que los lleve a pensar que todo está bien. En pocas palabras, Dios está diciendo que muchos de esos hombres o esos hombres que no encuentran, que no ven a Jesús y no lo quieren ver, y me temo decirle una cosa, iglesia, algunos de los que están aquí tampoco quieren ver a Jesús. Eso no es que solamente ocurra allá en la tierra prometida. Algunos de ustedes son sus padres, sus hijos, sus familiares creen perfectamente en Jesús, pero algunos de ustedes no lo quieren ver, aún estando dentro de la iglesia. Y entonces nos dice estas palabras el Señor. Nos dice a través de David, dijo, esta es la expresión, Señor, ¿están llenos o están totalmente enceguecidos por el engaño? Dice que sus bendiciones los hagan tropezar y que reciban su merecido. Que sus ojos queden ciegos para que no puedan ver y que la espalda se les encorve para siempre. Vaya expresión el Señor utiliza aquí. Y le voy a decir esto. Al final de todo es quién es Dios, quien está detrás de Israel, pero también al final de todo, el libre albedrío del ser humano está en esta ecuación de la que estamos hablando. ¿Podría usted decir que Dios es injusto con usted después de que le hizo varios llamados 10, 15, 20 veces? Ha hecho en su vida, ha hecho milagros. Mire, yo conozco gente en la iglesia, hombres y mujeres que han recibido milagros y en muchos casos yo los recibí y mi corazón seguía de piedra. Engañados por una cantidad, por una idea que teníamos. Entonces la gente se pregunta, pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué esta persona no se convierte? ¿Por qué esto? Es libre albedrío. Cada uno tiene que decidir ante este Dios tan generoso si quiere creer o no creer, si quiere depositar o no la confianza. Israel tiene el mismo problema. Uno de los problemas más grandes del mundo y que el enemigo nos quiere hacer a todos es que Israel es diferente. Pero Israel está hecho de las mismas carnes y huesos que usted y yo estamos haciendo. ¿Qué hace que Israel sea Israel? Solo una cosa, la promesa de Dios a Abraham. En pocas palabras, es una cuestión de amistad con Dios. Ver, se lo voy a poner de esta manera. Imagínense que alguno de nosotros se encuentra con Dios hace 3.500 años o 4.000 años. Y dentro de toda la gente que Dios busca, uno de nosotros le cree a Dios. Y dice, Señor, mira, cuenta conmigo. Pero le tocó la puerta a todo el mundo, al vecino, todo, y toca la puerta de su casa y usted le cree a Dios. Y entonces Dios le dice, mira, me creíste. Gracias por creerme. Soy el Dios del universo y me estás creyendo. Te voy a hacer una promesa. Tú, tu casa y tu descendencia la voy a cuidar. Van a servir como un ejemplo para todo el resto del mundo, para que sepan que tu fidelidad tiene una recompensa conmigo y que yo soy un Dios, buen jefe y buen recompensador de los que me buscan. Eso es Israel. En ningún momento dijo, tus hijos van a ser perfectos. No. Ahora, imagínese si esa promesa es para usted y le planteo esto y sus hijos salen bien mal, o sus nietos, y salen unos muchachos terribles, y el hombre mujeriego, y el otro esto, y el otro esto, y el otro, y qué decepción. Y usted diría, ah, el vecino dice, ¿ves? Dios lo decía. ¿Cómo fue que le hicieron la promesa a estos y estos eran todos unos desgraciados? Escuchen lo que dice Dios. Dijo, mira, lo entiendo, a mí tampoco me gusta, pero yo les hice una promesa. ¿Sabe usted que usted va a pecar muchas veces después de haber conocido al Señor? ¿Sus hijos y los hijos de sus hijos? ¿Se va a montar usted en esta idea de que es perfecto ahora porque lo conoció el Señor? Eso es la teoría del reemplazo. Yo reemplacé a ese hijo. Y él dice, no, Señor, gracias. Qué bueno eres tú. Ah, que un día se conviertan esos muchachos. Vaya conmigo. Versículo 11. ¿Acaso el pueblo de Dios tropezó y cayó sin posibilidad de recuperarse? Ahora quiero que resalte esas palabras. Sin posibilidad de recuperarse. Quiero que coloque esa idea. Israel tiene posibilidad de recuperarse. ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? Si es una cuestión a nivel nacional, que son muchos, bueno, qué bonito que Dios hizo una promesa a un solo hombre y le dijo a toda tu descendencia. Esto es inimaginable.
Ahora, quiero decirle una cosa preciosísima y escúchemela aquí, es un secreto. Dios también le hizo la promesa, esa misma promesa a usted y a su familia. Entonces, ¿por qué se molesta si Dios tiene esa promesa con Israel? En pocas palabras, Dios le está diciendo al mundo entero, mire, la promesa que le hago a Israel es la misma que le hago a todos ustedes, chicos. Solo que como usted quizás no ha entendido esto y quizás tampoco nunca ha perdido un hijo, pero los que sabemos que son un hijo, un hermano perdido, un hermano sin Cristo, sabe que anhelaríamos que esa promesa fuera para todo el mundo. ¿Es así o no? Esto es lo que piensa Dios acerca de Israel. Muy bien, note lo que sigue a continuación. De ninguna manera. Es decir, Israel sí tiene capacidad de levantarse. Dice, el pueblo fue desobediente. Quiero que resalte las palabras, el pueblo fue desobediente. Colóquelo y coloque allí, Israel es desobediente. Israel es desobediente. Lo que nos pasa es que tenemos tanta envidia que no sabemos de dónde nace la envidia, que pensamos que si Israel fue desobediente, ¿por qué Dios les quita el pecado? ¿O por qué Dios los ama todavía? Pero recuerde, es la misma promesa de la iglesia. Usted y yo somos unos desobedientes empedernidos, día y noche. Dice, si no fuera por la misericordia de Dios o por la misericordia de Dios, no hemos sido destruidos. Es que si usted pide justicia de esa manera y escucha, iglesia, esto, si usted pide que Dios le haga justicia al sinvergüenza de al lado, usted tiene que cuidarse mucho porque de pronto el fuego que le cae al sinvergüenza lo quema a usted y lo incinera. Cuando usted dice, Señor, hazme justicia con este desgraciado, usted debería quedarse porque si él hace justicia a él y escúchelo, y no hace justicia en usted, él sería un Dios injusto. Por eso es que Dios no ha traído justicia a la tierra todavía. Él dice, he venido al mundo no para condenar al mundo, sino para salvarlo de sus pecados. Pero la gente ya se quedó condenada porque no me creyeron. Pero cuando Él venga a caer y venga a traer la justicia en la segunda venida de Cristo, el corte va a ser para todo el mundo. Y ahí no va a decir, ay, Señor, a mí no, a Él sí, a mí no, a mí no. No, justicia es para todos. ¡Pum! Se cerró el tiempo de los gentiles. Es apasionante esto que estamos leyendo. Seguimos adelante. Por eso Dios puso la salvación al alcance de los gentiles. Quiero que resalte las palabras. Por eso Dios puso la salvación a el alcance suyo. En otras palabras, la desobediencia de Israel es su bendición y mi bendición. Es lo que nos está diciendo. Lo que le está diciendo a la iglesia, iglesia, debido a que Israel desobedeció, hoy Dios pone la salvación al alcance de los gentiles. Supremamente importante. Y luego explica, sin embargo, él quería que su propio pueblo sintiera celos y la reclamara para sí. Entonces, quiero que entienda la dinámica de Dios en esto. Dios dice, el pueblo fue desobediente, sí, pero esa es la bendición suya. Debido a que el pueblo de Dios es desobediente, él les pone un velo y dice, bueno, al auro para que otros entren. Si usted tiene dos hijos, un hijo mayor y un hijo menor, y el hijo mayor hace todo y no tiene práctica de nada, usted como papá aprovecha que el hijo mayor hubo que disciplinarlo, lo pone a un lado y le enseña al siguiente hijo. Y entonces dice, te me quedas castigado, disciplinado. No vas a conducir este carro durante este tiempo. Y aprovecha y le enseña al otro. Hace dos cosas, una disciplina para este y aprovecha para este. Pero usted no desea que este se quede toda la vida sin conducir un carro, sino que le va a dar la oportunidad. Eso es lo que piensa Dios de Israel. No le estoy leyendo Romanos de David, le estoy leyendo Primera de Colombianos de 11, 14, no. Le estoy leyendo el libro de Romanos y es lo que está escrito, lo que él escribe. Y además me encanta. Por dos cosas me encanta. Porque me vuelve humilde. Me hace David, no sea religioso. Entiende lo que es la misericordia. Me hace apreciar a Dios. Me hace apreciar al pueblo de Dios.
pero también me hace apreciar hasta el musulmán. Porque cuando uno entiende esto, o al otro, o al otro, o al otro, pero no me deja perder el equilibrio de la gracia. No es un permiso para pecar, es el equilibrio de la gracia. Y la gracia es santidad y juicio, o santidad y amor. Seguimos entonces. Sin embargo, ahora, ¿cuál es el deseo? Ya anótelo allí. El deseo de Dios es que a través de mi amor por Israel, ellos sientan, ¡oh, cómo aman a Israel esta gente! Y se vuelvan a él. Si usted tuviera ese hijo y ese hijo disciplinado, y entonces el hijo mayor que ya no puede conducir el carro le dice al hijo, ve al hijo menor que está conduciendo también y dice, ¡ay, qué bobo fui! Ahí está disfrutando del carro y a mí qué me pasó. Yo me puse de rebelde, me puse de cansón, me puse de esto y de repente diga, papá, perdóname, yo quiero también conducir ese coche con él. Y el papá les dará a una hora a uno, otra hora al otro, el lunes al uno, el martes al otro, no lo sé, o a los dos les comprará un carro. Ese es nuestro papá. Dele un aplauso a Dios porque Dios es maravilloso. Esto también pasa en los ministerios, en la iglesia. Cuando usted se despista y cuando usted comienza a hacer tonterías, o yo, Dios dice, bueno, siéntate y coloca ahí. ¿Y qué nos da eso? Unos celos. ¿Pero qué hay detrás de esos celos? Una envidia. Entonces Dios hace dos cosas. Celos para arrepentimiento y comienza a trabajar la envidia del creyente. Les voy a decir una cosa. Detrás de todas las cuestiones que estamos hablando, el mundo entero, el problema es que es Dios detrás de Israel. Y para la iglesia, el problema es pura envidia. Pura y física envidia. No aguantamos que Dios sea tan bueno con la gente. Oh, ¿se acuerdan el hijo pródigo? El hijo pródigo, el hermano mayor del hijo pródigo se puso molestísimo cuando Dios vino y tuvo misericordia con el hijo pródigo, porque tenía envidia, pero también por envidia, Adán y Eva, perdón, Caín mató a Abel. Muy bien, vamos entonces, versículo 12. Espero que usted esté conmigo y eso está apasionante. Versículo 12. Ahora bien, me tengo que mover. Si los gentiles fueron enriquecidos, y quiero que coloque la palabra enriquecidos, por los israelitas, porque los israelitas rechazaron la oferta de la salvación de Dios, imagínense cuánto más grande será la bendición para el mundo cuando ellos por fin la acepten. Que quiero que resalte las palabras, los gentiles fueron enriquecidos. En pocas palabras, Dios nos bendijo con que Israel se despistara. Pero él dice, si fue tan grande y tan enriquecido, dice Dios, cuando rechazaron a Jesús, imagínense, quiero que resalten las palabras, imagínense cuánto más grande será la bendición cuando ellos la acepten. Miren, le voy a decir una cosa, va a ser tan emocionante cuando Israel acepte al Mesías, tan emocionante, que la segunda venida va a ocurrir. En pocas palabras, ¿qué tiene que pasar para que Jesús venga otra vez? Que el pueblo diga, bendito sea el que viene en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Señor. Bendito sea Jesucristo que viene en el nombre del Señor. ¿Qué está tratando de decir? Que es tan importante para Dios la promesa de Israel, perdón, la promesa que le hizo a Abraham, porque él es inamovible. Él dice, yo soy fiel, no me saca nadie de este lugar hasta que yo no cumpla la promesa que hice. Señor, pero cumpliste la promesa y esos son unos descarados. Y él dice, no me saca nadie. Hasta el último hombre salvaré que haya yo prometido. Y eso es usted y soy yo. Porque cuando usted y yo hemos caído tan bajo, Dios dice, hasta el último hombre, no cerraré las puertas de los cielos hasta que no venga lo último y se cumpla todo lo que yo haya dicho. Pero no porque esté dudoso o porque esté deseoso de cerrar las puertas, es porque quiere que todo el mundo que está en su lista entre al arrepentimiento. Y eso es una garantía para nosotros inmensa.
Es decir, aunque usted hoy se vaya al trago, se vaya al alcohol, se vaya todo lo que le dé la gana irse, si usted es elegido, Dios no cierra las puertas sin usted. ¿Por qué le da rabia? ¿Y por qué quiere que se las cierren a los otros? ¿Por qué queremos? Dele otro aplauso, por favor. Versículo 13. Menciono todo lo anterior, especialmente para ustedes. Ok, quiero que resalte esas palabras y coloque encima la visión de la CCI. Esa es nuestra visión. Menciono todo lo anterior, especialmente para ustedes los gentiles. Todo lo que está escrito aquí, en esa parte, es la visión de la iglesia. Y es la visión de esta iglesia. Nosotros hemos decidido decirle, Dios, tú tienes un pueblo y ese pueblo es bien desagradable. Pero Señor, como tus promesas son mis promesas, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Yo me casé con una mujer que tenía 3 hijos, yo adopté. Y los he amado con todo mi corazón hasta el último día. Solamente el que entiende la adopción entiende eso. Tu pueblo será mi pueblo. No sé si usted entiende esto. Tu pueblo será mi pueblo. Esta es la visión de la CCI. Y nuestra iglesia pone énfasis en esto. Menciono todo lo anterior, especialmente para ustedes. ¿Qué es todo lo anterior? Que Dios ama a Israel, que Dios tiene un plan. Nos encanta, estamos de acuerdo con X y con Y. No lo sé. En mi casa hay más cosas de China que de Israel. ¿Y en la suya? Teléfono lo hacen hasta la China. Lo único que tengo, de las pocas cosas que tengo de Israel, es una menorá y la palabra de Dios. Y le voy a decir una cosa, esa palabra de Dios tan bendita y agradable supera lo de esta casa, lo de este mundo entero. Qué bendición es Israel. Dale un aplauso a Dios. Venga, grande. Versículo 14. Escuche lo que sigue, porque de alguna manera quiero hacer que los hijos de Israel sientan celos de lo que tienen ustedes. Ok, quiero que resalte la palabra, celos de lo que tienen ustedes. ¿A qué se refiere? Celos de Cristo. Pero este celo no es solamente para Israel, ese es el celo para su papá, para su mamá, para su hermano, para su hermana, para el amigo drogadicto, para el amigo trans, para todo lo que hay alrededor de su vida. Esto es lo que, ese es el principio de Dios. Solamente que con Israel hay una promesa hecha a Abraham y bendita sea el Señor por esa promesa. ¿Sabe usted que toda la Biblia está resuelve o se desenvuelve a partir de la promesa de Génesis 12? Todo. Y en esa promesa caemos nosotros. Escuche lo que sigue a continuación. Entonces, resalten las palabras. Quiero que sientan celos de lo que tienen ustedes. Resalten lo que tienen ustedes y coloque Cristo. Y entonces yo pueda salvar a alguno de ellos. Versículo 15. Pues si él rechazó, el rechazo de ellos hizo que Dios ofreciera la salvación al resto del mundo. Note qué tremendamente agradecidos tenemos que estar con ese pueblo. Pero pastor, no me gusta Netanyahu. A mí tampoco. ¿Qué hago? Pero me gusta la promesa. ¿Y qué hago? Pues que no me gusta aquel, el vecino, el que me... ¿Qué hago? Yo conozco una cantidad de gente desgraciada en Colombia y me encanta, es mi tierra. No sé por qué funciona así. Y estando aquí, hay una cantidad de gente que ustedes no se las imaginan. Y me encanta Londres, porque, Señor, tú me trajiste acá. Ni siquiera por otra cosa a veces. Dios, me trajiste a Londres. Y eso yo para quejarme de todo. Y veo tantas cosas tan maravillosas. Pues me acuerdo de lo bueno que ha pasado en Londres para mí. ¿Sabe usted que usted tiene que honrar a su papá y a su mamá? No por lo que hayan hecho malo ni por lo que hayan hecho bueno. Dice simplemente honra. ¿Qué quiere decir? Tengan gratitud. Versículo 15. Pues si él rechazó, perdón, será, ok. Pues si el rechazo de ellos hizo que Dios ofreciera la salvación al resto del mundo, la aceptación de ellos era algo aún más maravilloso. Señala esas palabras.
será vida para los que estaban muertos. Resalta esas palabras. Versículo 16. Y dado que Abraham y a los patriarcas fueron santos, sus descendientes también son santos. Y quiero que resalte la palabra, sus descendientes también fueron santos. Y quiero que aprenda a interpretar esto. Santo no significa que no hacen pecado. Santo significa que fueron elegidos en esa promesa. Como Dios eligió a Abraham, también le prometió a sus descendientes. Pero es que le hago la misma pregunta. No quiere que, mire, yo conozco abuelas. En estos días hablaba Marina, me contaba yo una cosa preciosísima. Abuela, abuela, le dice el nieto mayor, uno de los nietos, pero tú siempre hablas de Cristo, siempre hablas de Cristo. Y ella le decía, y me encantó que le hubiera dicho, yo te hablo de Cristo porque es mi regalo para ti. No tengo otro regalo mejor que darte. Y póngase a mirar. Déjele coche, pague la universidad, déjele todo lo que quiera. Dele glamour que todos quieren, que sea el gran futbolista de todos los años. Todos son tonterías y pamplinas. Porque el único regalo que usted le puede dejar a un hijo es la salvación. Y si usted está pensando que la salvación no es tan importante y es un aspecto más de la moralidad de su hijo, está cometiendo un error gravísimo. Y se va a dar cuenta o en esta tierra o en la siguiente. Dios nos está diciendo y le está diciendo, será para ellos, estaban muertos. Y dice que ellos también son santos, son apartados, sus hijos son apartados. Si usted acepta a Cristo, sus hijos también son apartados para Dios. Pero pastor, no han venido. Eso es otra cosa. Pero sí son apartados para Dios. El problema es que usted no lo cree o no lo valora y piensa que es una tontería que Dios aparte a sus hijos. Usted es preferible que sus hijos sean pastores, que sean creyentes de una causa, que sean primeros ministros o que sean los dueños de Google. Y usted medítelo en su corazón porque cada uno tiene un precio y le coloca el precio a sus hijos. O sea, si yo pueda elegir la lámpara maravillosa, o Señor, ¿qué quieres que haga mañana con tus hijos? Hazlos ricos y millonarios sobre toda la tierra. Pobre hombre, ¿no sabes que mañana vendrán por tu hijo? Pero si sabe y entiende lo que dice Dios, le diría, Señor, lo primero es que mi hijo se convierta. Y si puede ser lo demás, que lo sea. Pero si es el zapatero, pero si es un buen zapatero, y no me importa si es un buen zapatero, no me importa si es campesino, no me importa si limpia, no me importa, Señor, que te conozca. Pablo hacía carpas. Moisés se fue con los esclavos. Entonces, del mismo modo que toda la masa de pan es santa por la porción que se da como ofrenda es santa, pues si las raíces del árbol son santas, las ramas también lo serán. Resalte las palabras, las ramas también lo serán. Y lo que estamos viendo es las ramas. Y estamos viendo chamizo, no chamizo todavía, pero eso es lo que estamos viendo en Israel. Las ramas. ¿Y por qué le da rabia? ¿Acaso no usted no piensa? ¿Sabe qué es lo que pasa? Usted está pensando hoy, pero ¿por qué no abre sus ojitos y piensa en 5 generaciones? Yo pienso en los hijos de mis hijos y pienso, ¿caminarán al lado de Dios? Y me entra un susto. ¿Sabe por qué? Porque veo muchos perdidos entre nosotros que sus abuelos eran creyentes o sus tatarabuelos. Ya no queda nada de eso. Nada es nada. Le tiene que entrar un susto, un pavor, que sus hijos no caminen con Dios y que sus nietos. Porque como usted y yo vemos 10 añitos, la otra semana, usted cuando se planea, algunos muy buenos con su horario de trabajo y tienen los siguientes clientes dentro de un año. Pero ¿y a dónde van a estar sus hijos dentro de su generación dentro de 500 años? Vamos al versículo 17. Algunas ramas del árbol de Abraham, quiero que se resalten las palabras, el árbol de Abraham, la promesa de Abraham, o sea, algunos del pueblo de Israel han sido arrancados. Quiero que resalte la palabra arrancados. Repítala conmigo, arrancados. Dice, y ustedes los gentiles que eran ramas de un olivo silvestre fueron injertados. Quiero que coloque injertados. Ellos fueron arrancados y nosotros injertados. Eso es como Dios lo ve. Estamos viendo cómo Dios piensa acerca de Israel y nos dice, chicos, mire, ustedes de Colombia, de Sudamérica, ingleses, lo que ustedes crean que son la crema de la nata. Porque o sea, recuerda que la crema y nata era Egipto, pero también eran los griegos, pero también fueron los ingleses. Pero los españoles tenían el arma invencible, que era el ejército,
el reino más importante que había sobre el planeta Tierra llegó a ser España. ¿No sabía? Y seguramente que va a ser China. No se sabe. Porque todo pasa, pero la palabra de Dios no pasa. Y todo eso cayó. Porque no es importante. Dios no ve lo que el hombre ve. Usted y yo pasa un Maserati por aquí y usted abre sus ojos y su boca y de su corazón dice y atesora, ay, qué rico un Maserati. Pero mira a sus hijos y los ve perdidos y no es capaz de decir, qué rico que mi hijo pasara en Maserati a los reinos de los cielos. Eso es otra cosa. Son dos mentalidades diferentes. Una es la mentalidad griega y la otra es la mentalidad hebrea, inspirada por la palabra de Dios. Son dos cosas, estamos luchando con dos corrientes importantes. Es por eso que obedecer a Dios nos cuesta tanto. Muy bien, no me detengan. Sigamos. Han sido arrancados. Y ustedes los gentiles que eran ramas de un olivo silvestre fueron injertados. Así que ahora ustedes también reciban bendición. Nosotros recibimos la bendición. Quiero que resalte las palabras. Reciben la bendición. Por favor, resáltelas. Reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos. Nosotros estamos recibiendo la misma bendición. Y usted y yo nos jactamos y digamos, ay, es que como yo conocí al Mesías, como yo soy pastor, y él dice, tontos, como no saben la historia, todo es a partir de una promesa. Dice, ustedes ahora reciben la bendición de Abraham y de sus hijos, con la cual comparten con ellos el alimento nutritivo. Comparten, ellos son un canal que Dios utilizó a través de la historia, nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. Quiero que resalte la palabra, el olivo especial de Dios. Es decir, Dios es la raíz. Dios es la tierra fértil. La raíz es el pueblo hebreo que fue y la salvación para todo el mundo. Versículo 18. Aquí viene el punto. Y mírenlo conmigo. Dice, así que no se jacten. Resalte la palabra, no se jacten y escriba, no me debo de jactar. Jactar quiere decir, no se crea de más. Baje su orgullo. Usted no es nadie. No lo quiero ofender. No quiero que nos sintamos ofendidos, pero al mismo tiempo nuestro ego tiene que bajar y decir el Señor, no se jacten de haber sido injertados para reemplazar a las ramas que fueron arrancadas. Ustedes son solo una rama, no la raíz. ¿Sabe qué pasa? Cuando pasan los abuelos y se casan los hijos, más bien, los hijos comienzan a despreciar a los padres. Es lo mismo que está pasando acá. Y los hijos creen que los padres son y comienzan a despreciar a los abuelos. Y uno le tiene que decir a los hijos, no te jactes. Si estamos aquí es porque nuestros abuelos han hecho más, limpiaron, trabajaron, fue difícil. Es una cuestión de actitud de corazón. No sé cuál es su perspectiva frente a su familia, pero es que lo que estamos viendo es la perspectiva de la vida humana, lo que estamos leyendo. Fuimos injertados y no somos la raíz. ¿Qué somos? La rama. ¿Qué somos? La rama. No se le olvide que usted es simplemente una hojita. Y en algunos casos de nosotros simplemente somos un chamisito. Solo que su perspectiva, como estamos tan desequilibrados por este mundo, creemos que somos lo más importante. Pero hay un árbol muchísimo más grande. Es el árbol de Dios. Versículo 19. Tal vez digas, escuche lo que el Señor nos da a nosotros en la manera de pensar. Tal vez digas, y nos lo dice a nosotros, bueno, esas ramas fueron arrancadas para darme lugar a mí. El Señor dice, muy bien, chaval. A ver, versículo 20, es cierto. Mira que el Señor no está diciendo, es cierto. Pero será bondadoso contigo, perdón, es cierto, pero recuerda, esas ramas fueron arrancadas porque no creyeron en Cristo. Y tú estás allí porque sí crees. Quiero que resalte las palabras, porque sí crees. No porque eres bueno, no porque terminaste, no porque ahorraste, no porque eres súper buen chaval, no porque eres bonita, no porque eres guapa, no porque vas y vienes, no por tu apellido.
Es que aquí nadie puede calar con Dios con apellido. En Colombia decían, ¿y usted qué apellido es, Giraldo? Ay, ¿usted qué apellido es, Gómez? ¿Y usted qué apellido es? En el cielo los apellidos no son nada. El único apellido que hay en el cielo es el de Jesucristo. Si usted no es hijo de Dios, el resto no sirve para absolutamente nada. Para nuestra sociedad, sí. Y al final no sirven para nada. Estaba contándoles que en la semana pasada, en el apagón de Madrid, de repente todo el mundo se quedó estancado en una parte. Y venía en uno de los vagones de un tren directamente de no sé si de Barcelona de dónde, venía Joan Manuel Serrat. Joan Manuel Serrat es un cantante ya de algunas décadas, un señor millonario en este momento. Y ahí estaba ese gran señor millonario, al lado con los otros que no podían coger el tren, que no podían salir. Ya no estaba en primera clase, estaba con el que no tenía dinero, estaba con el enfermo. Que hace su dinero y su ropa y sus tenis y su nombre no son absolutamente nada. Ahí estaba este hombre millonario en medio de un mini apocalipsis. ¿Y dónde estaba su dinero? No le servía. Y si en ese momento hubiera muerto tal y como los más pobres. Al lado venía el drogadicto, el borracho, el viudo, la separada, el que tenía, el joven. No hay nada, no había cómo hacer acepción de personas. ¿Por qué cree usted que el mundo tiene que hacer acepción de personas con nosotros? Es interesante cómo la locura nuestra interna nos hace pensar que somos el único punto del universo. Pero será bondadoso contigo, perdón. Es cierto, pero recuerda, esas ramas fueron arrancadas porque no creyeron en Cristo y tú estás allí porque sí crees. Así que no te consideres tan importante, más bien teme. ¿Qué dice? Más bien, ¿qué? Teme. Por favor, resalte las palabras, teme lo que podría suceder. Y aquí viene el punto, pues si Dios no perdonó a las ramas originales, tampoco te perdonará a ti. En pocas palabras, si Dios no se lo pasó a Israel, ¿por qué crees que no lo va a pasar a nosotros? ¿Quién eres tú? Resalte esas palabras. Versículo 22. Fíjate, ahora que, note lo que dice el Señor y cómo nos dice que tenemos que arreglar el asunto. Fíjate que Dios es bondadoso, pero también es severo. Resalte las palabras severo. Es bondadoso, pero también es severo. Padres insisten en no disciplinar a sus hijos. No están haciendo lo que Dios les pide que haga. Y es severo con los que lo desobedecen, pero será bondadoso contigo si sigues confiando en su bondad. Quiero que resalte las palabras si sigues confiando en su bondad. En cambio, si dejas de confiar, tú también serás arrancado por completo. Mi madre, esto es fuertísimo. Versículo 23. Y si el pueblo de Israel abandona su incredulidad, volverá a ser injertado. Quiero que resalte las palabras, volverá a ser injertado. Dios no ha acabado con Israel. Usted quisiera que lo acabaran ya porque hay una gran mentira. Por supuesto, ¿cuál es la mentira? Que esto no es cierto. Esa es la gran mentira que nos dice. Pero qué bueno que esto es muy parecido en nuestra vida. Pues Dios tiene poder para volver a injertarlo en el árbol. Quiero que resalte las palabras. Dios tiene poder para injertarlo. Y qué bueno que eso está escrito porque quiere decir que usted que hoy lo está haciendo mal o que yo que lo estoy haciendo terrible, Dios tiene el poder de injertarnos otra vez. Versículo 24. Tú, por tu naturaleza, la nuestra gentil, pecaminosa, eras una rama cortada de un olivo silvestre. Un olivo silvestre, ¿sabe qué quiere decir? Hay animales que son domésticos y hay animales salvajes. En pocas palabras, déjeme le cambio. Usted y yo somos un animal salvaje y considera a sus hijos como domésticos. Perdone que sea tan crudo en el ejemplo. Y lo que dice es que yo a ustedes los he vuelto domésticos. Los he vuelto parte de que ustedes pueden estar conmigo. Y perdone el ejemplo porque no es totalmente fidelino. Dice, parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido. Perdón. 23.
Ok, 24. Tú, por tu naturaleza, eres una rama cortada de un olivo silvestre. Por lo tanto, si Dios estuvo dispuesto a ir en contra de la naturaleza al injertarte en un árbol cultivado, Él estará mucho más dispuesto a injertar las ramas originales en el árbol que le pertenece. Versículo 25. Mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio. Resalte las palabras, entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de los gentiles que aceptarán a Cristo. Quiero que resalte las palabras, el número de los gentiles que aceptarán a Cristo, y que resalte las palabras, entiendan este misterio. Versículo 26. Entonces todo Israel será salvo, como dicen las escrituras. El que rescate vendrá de Jerusalén y apartará a Israel de la maldad. Y mi pacto con ellos y quitaré sus pecados. Vaya historia tan apasionante. Versículo 28. Muchos del pueblo de Israel, bueno, antes de seguir, es un misterio. Este amor por Israel es un misterio. Pero escuche, es un misterio el amor por usted y por mí. Como Dios, a algunos de nosotros, aunque lo hayamos hecho fatal, nos ha bendecido. Nos da unas oportunidades, lo mismo que ha hecho con Israel. Versículo 31. Perdón, versículo 30. ¿No? 28. Ok. Sin embargo, ellos todavía son el pueblo de Dios. Resalte, todavía son el pueblo de Dios, porque Él eligió a sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Necesito que esto lo tenga en su corazón, lo injerte en su corazón. Es porque Dios eligió a Abraham, a Isaac y a Jacob, y los eligió porque ellos confiaron en Él. Y Él le dijo, me has confiado, no importa, Señor, pero si fallo, no importa. Yo soy el que te lo prometo. Yo me encargaré por mi providencia de llegar hasta el final en tu vida y con tus hijos. Y el mundo me odiará, Señor, y me van a rechazar y van a decir que yo soy un sinvergüenza. Van a decir todo y estos muchachos se van a salir, van a consumir drogas, van a ir, se van a homosexualizar. Todo. Pero yo te he dado mi promesa y la voy a cumplir. Vive Jehová. Y esa es la historia de nuestra salvación. Versículo 29. Pues los dones y el llamado son irrevocables. Escuche, son irrevocables. Coloque, los dones y el llamado son irrevocables. Y le voy a decir cuál es la guerra entonces. La guerra es la siguiente. La guerra es satánica. A decir una palabra o una frase o con un objetivo, Israel, tus dones si son irrevocables. Israel, tu llamado sí es irrevocable. La guerra no es contra Israel, la guerra es contra Dios. Quiero decirle que detrás de que los hijos entren a consumir drogas, la guerra no es contra ellos. Tiene que leer Job capítulo 1, donde Satanás se envició con Job de tal manera que mató. Y uno dice, ¿por qué ese vicio tan fuerte se envició tan ferozmente a destruir su familia, su casa, todo? Y es porque Dios le hizo una promesa a Job. Por eso, cuando usted anda con Dios, el ataque viene por todas partes. Pero no se preocupe, no quiere que lo ataquen. Apártese del camino de Dios y verá como nadie lo toca. Solamente la ira de Dios en el último día. Los dones y el llamado son irrevocables. Maravilloso. Sus dones y sus llamados también son irrevocables. No son irrevocables, perdón. Perdón, son, pues los dones de Dios y sus llamados son irrevocables. Es decir, no se pueden negar. Dios no va, se los va a quitar. Versículo 30. Ustedes entonces los gentiles antes eran rebeldes contra Dios. Aquí nos pone el Señor otra vez, nos dice, bajen muchachos. Eran antes rebeldes contra Dios, pero cuando el pueblo de Israel se rebeló contra él, Dios tuvo misericordia de ustedes y no de ellos. ¿Entiende la dinámica? 31. Ahora ellos son los rebeldes y a ustedes Dios les muestra misericordia para que ellos también participen de la misericordia de Dios. Versículo 32. Pues Dios encarceló a todos en la desobediencia para poder tener misericordia de todos. Lo di en el ejemplo. ¿Qué está diciendo?
Ustedes ahora son injertados porque ellos están siendo desobedientes. Pero antes nosotros éramos los desobedientes y ellos eran los que estaban recibiendo la bendición de Dios. Creo que estamos viendo qué piensa Dios acerca de Israel. Y más claro no lo puedo decir, porque ni siquiera he predicado, hemos leído. Versículo 33. Escucha, esto es apasionante. Y el grupo de alabanza puede, bueno, vamos a terminar orando y el grupo de alabanza se acercará en unos minutos. Qué grande es la riqueza y la sabiduría y el conocimiento de Dios. Mire, le tiene que quedar un sabor de boca y el sabor es el siguiente: qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Él sabe y él dice, ustedes no lo van a entender claramente, pero es maravilloso cómo Dios actúa. Dice sus caminos, versículo 34, pues ¿quién puede conocer los pensamientos de Dios, del Señor? Y luego dice estas palabras, nos las vuelve a repetir a nosotros. ¿Quién de ustedes puede entender sus decisiones y sus caminos? ¿Y quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Y quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? Quiero que resalte las palabras. ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejar a Dios? En pocas palabras, ¿quién de ustedes puede hacer una mejor decisión? Qué tremendo es el plan y lo que piensa de Dios de Israel. Versículo 35. Escuche, con esto terminamos. ¿Y quién le ha entregado tanto para que él tenga que devolvérselo? Es decir, ¿quién de nosotros cree que está en deuda, que Dios está en deuda con él? Le pregunto, ¿quién de ustedes cree que ha hecho tantas cosas con Dios? Les voy a responder de esta perspectiva. Los que servimos en la iglesia creemos muchas veces por la misma locura, oh, es que yo para Dios he hecho esto. Los que diezmamos, los que hacemos, no hemos hecho absolutamente nada. El viernes que vinimos parejas preciosas, se gastaron. Y yo decía, Señor, cuando terminamos, Señor, no sé si alcanzamos medio a tocarte. Siento que lo que hacemos en la iglesia, y escuche esto con este respeto que lo voy a decir, es como si fueran dibujos de bebés. Usted sentirá que es el campeón del mundo porque hace algo. Usted no es nada, ni yo tampoco. Antes tengamos que tener misericordia, que Dios tenga misericordia de nosotros, para que haga algo de nosotros. Y todo lo que tenemos viene de Él. Pues todas las cosas provienen, resalte esas palabras, provienen de Él, existen por su poder y son para su gloria. Tres palabras, existen, vienen de Él, existen por su poder y son para su gloria. Y solamente a Él sea toda la gloria. No a Israel, no a la iglesia, no a sus pensamientos, no a sus filósofos. Sea para Él la gloria en todas las cosas. Amén. Vamos a ponernos de pie y rindámonos en el ego, en el corazón, y entendamos esas palabras tan profundas que cruzan nuestro entendimiento sin saber. Y lo único que nos queda es, Señor, ten misericordia de nosotros. Amén. Esperamos que haya sido de bendición para ti. No olvides compartir este vídeo con otras personas para que pueda ser de bendición para ellas también. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo estás, para que te lleguen las notificaciones del nuevo contenido.